manera de ángel correspondiente al miércoles de la semana en curso, miércoles 8 de noviembre del año 2023. Pues otra vez estamos ante muestras de personas ilustradas en la materia jurídica, conocedoras algunas de ellas del derecho, cometiendo pifias imperdonables. Otros que hablan y opinan desde la ignorancia gigantesca que los abraza, pues esos tienen cierta justificación, se entiende. Lo que no se justifica es que pontifican desde lo más profundo de eso que señalé, su gran ignorancia. Pero lo imperdonable es los otros, los ilustrados, los conocedores. Y vamos al tema. Ayer el ministro Saldívar, conocido prácticamente en el círculo rojo y en el hiperrojo, por supuesto, presenta al presidente de la República, al bulto Andrés Manuel López Obrador, una carta donde prácticamente le dice: dejo esta chambita para irme a salvar a la patria que reclama mis servicios. Prácticamente tal parece que la amenaza, que es real, de que los ignorantes, los corruptos, los inexpertos, los sinvergüenzas, los traidores lleguen a gobernar al país a partir del 1 de octubre del 24, es real, encabezados por la anticientífica Sheinbaum. Y él, Quijote, con su cosa esa que no es una lanza, no recuerdo cómo se llama, en ristre, dice: presidente, yo voy a salvar a la patria. Y le envía una renuncia donde en su último párrafo dice así, y leo textualmente: por lo anterior, con fundamento en el artículo 98, tercer párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, le solicito respetuosamente acepte mi renuncia al cargo de ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que en su caso, se sirva turnarla al Senado de la República para su aprobación. Muy bien. Y ahí hay dos acciones. Primero, el presidente aprueba la renuncia. Bueno, dice, si la aprueba, pues ¿qué caso tiene enviársela al Senado si ya el Poder Ejecutivo la aprobó? Pero luego, dice él, en ese una acción del verbo aprobar, para que el Senado dé su aprobación. No tiene la culpa el ministro ya renunciante, en este caso, sino la redacción confusa de ese artículo al que él hace mención. Y vamos a leer la parte correspondiente. Y dice así el artículo 98 que él cita. Artículo 98, párrafo tercero. Las renuncias de los ministros de la Suprema Corte de Justicia solamente procederán por causas graves, serán sometidas al Ejecutivo y si éste las aceptare, no dice aceptare, bueno, las enviará para su aprobación al Senado. Muy bien. En ninguna parte del párrafo tercero le da la facultad al presidente de aceptar la renuncia. Lo único que dice es que debe él enviarla para su aprobación al Senado. Y cuando dice si éste las acepta, se refiere a las causas graves. Eso es lo que dice el artículo 98, párrafo tercero. Y si las acepta, envíe la renuncia al Senado para su aprobación. ¿Y por qué esto es así? Porque quien autorizó el que fungiere como ministro de la Suprema Corte, el licenciado Arturo Saldívar, doctor en Derecho y etcétera, etcétera, no fue el Ejecutivo.
Él nomás integró una terna que la sometió a consideración del Senado de la República para que esta Cámara del Congreso de la Unión, de obtener la mayoría calificada, es decir, los 2/3 de los presentes, siempre y cuando se registrara quórum. Entonces, la renuncia que envía el ministro, hoy renunciante, no menciona causas graves. Por lo tanto, se incumple con lo más elemental de la fracción o del párrafo tercero del artículo 98. Lo único que procede en este caso es que el Ejecutivo lea la melosa renuncia y diga, bueno, aquí no aparecen las causas graves, esto por lo tanto incumple con un requisito constitucional, esta renuncia no tiene validez alguna y le debe de decir a su secretario particular, regrésesela al interesado y dígale que ponga las causas graves. Pero no, como en este país, con este gobierno, la Constitución, no voy a decir que se la pasan por el arco del triunfo, porque ya ese arco está lleno con tanta violación constitucional que se han pasado por sálvase a la parte. Ahora bien, ahí empiezan una serie de declaraciones, de preguntas, de planteamientos, que lo único que exhibieron, no pocos de esos que opinaron, es que no leyeron bien ni el 98 y tampoco otro artículo que es fundamental, y ahorita se los voy a leer. El artículo 101 de la Constitución, que dice, las personas que hayan ocupado el cargo, déjenme ver si estoy en lo correcto, así es, las personas que hayan ocupado el cargo de ministro de la Suprema Corte de Justicia, magistrado de circuito, juez de distrito o consejero de la Judicatura Federal, así como magistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral, no podrán, dentro de los 2 años siguientes a la fecha de su retiro, actuar como patronos, abogados o representantes en cualquier proceso ante los órganos del Poder Judicial de la Federación. Es decir, no podrían litigar. Muy bien. Luego dice, durante dicho plazo, las personas que se hayan desempeñado como ministros, salvo que lo hubieran hecho con el carácter de provisional o interino, no podrán ocupar los cargos señalados en la fracción sexta del artículo 95 de esta Constitución. Y vámonos al artículo 95, que dice así. Vamos a ver. Aquí está. Fracción sexta. No haber sido secretario, es el 95 o 96, déjenme ver, el 101. Fracción sexta del artículo 95 de esta Constitución. Muy bien, dice así la fracción sexta. No haber sido secretario de Estado, fiscal general de la República, senador, diputado federal, titular del Ejecutivo, etcétera, etcétera. Es decir, para poder aspirar a ser ministro de la Suprema Corte. Y luego dice así. Déjenme buscar el otro artículo. Ya les leí lo de las causas graves. Y hay una parte aquí en el 101 donde dice así: los ministros de la Suprema Corte de Justicia, magistrados, etcétera, no podrán, ya les leí lo de en ningún caso aceptar ni desempeñar empleo o encargo de la Federación, de las entidades federativas o de particulares, salvo los cargos no remunerados en las asociaciones científicas, etcétera, etcétera. Muy bien. En ese sentido, pues, vamos a suponer que el presidente de la República aceptare
esa petición del ministro renunciante, sin aparecer las causas graves. Y él se la envía al Senado para que el Senado, en una sesión ordinaria, decida analizarlo, etc. No van a aparecer las causas graves de esa renuncia, pero no les importa. La van a aceptar. Muy bien. ¿Qué sucede en todo esto? Primeramente, cuando el presidente de la República no encuentra las causas graves y aún así tramita o envía esa renuncia, está cometiendo una falta al párrafo tercero del artículo 98. Pero ahí no dice, y si no respetare esto, lo que manda este artículo, se sería sometido a esta sanción. No existe, por lo tanto la agarra y la tramita. Y para el Senado de la República tampoco hay sanción alguna en caso de que aceptare la renuncia como válida sin las causas graves. Muy bien. Todo lo demás que se diga es mala literatura, porque el elemento principal para la renuncia de un ministro de la Suprema Corte, en este caso integrante del Pleno, son las causas graves, que no las menciona ni Arturo Saldívar. El presidente hace como que están ahí, se van, y el Senado hará lo propio. ¿De quién es la falta, vamos a decir, o la omisión primigenia? Del legislador. ¿Por qué razón? Porque el legislador aprobó una redacción donde no menciona la sanción a que se haría acreedor el presidente de la República primero por aceptar una renuncia sin el elemento fundamental, definitorio, que es las causas graves, para aceptar la renuncia. Y tampoco se dice qué pasaría con los integrantes del Senado si tramitaren y dijeran es buena esa renuncia, va para afuera y órale. Muy bien. ¿Ante qué estamos? Ante una decisión política. El ministro decide renunciar, aparece una foto en las redes sociales donde está platicando con la anticientífica Sheinbaum. No se sabe si esa foto es de hoy, fue de ayer, fue de anteayer, etc. Sin embargo, en ningún texto legal se castiga el que el ministro renunciante platique con alguien. No existe esa prohibición. La prohibición está para aceptar un cargo en la federación, lo que ya les leí. ¿Qué quiero demostrarle con esto? La falta de seriedad que existe en nuestro país en materia de la Constitución y los vacíos legales que pueblan no pocos de estos artículos. Termino con esto. ¿Recuerda usted cuando el presidente rinde la protesta de ley? Protesto a hacer guardar la Constitución y las leyes que de ella emanen, y si lo hiciere así, la patria me lo premie, y si no, que la patria me lo demande. Eso es todo. Nada más les vale gorro la Constitución y las leyes las violan. ¿Por qué? Porque no hay una sanción explícita planteada ahí. Es lo mismo con esto. ¿A qué se va a ir? ¿A dónde se va a ir el ministro renunciante? Pues quién sabe, hombre. Pero a donde se vaya van a encontrar algún pretexto y van a justificar eso. Pero la Constitución, el texto legal, hay un vacío ahí que deberían los legisladores, aparte de protestar, deberían subsanarlo. Pero no lo van a hacer. Muchas gracias y lo espero mañana jueves aquí en la Mañanera de Ángel. Gracias.